Buenas tardes a todos. Es un honor saludarlos y estar reunidos nuevamente el día de hoy para presentarles la segunda conferencia del ciclo de conferencias 2022, Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado por INA Sinaloa y organizado conjuntamente entre el Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ISIC, Instituto Sinaloense de Cultura e INA Sinaloa. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible que la transmisión de este evento por el canal de YouTube llegue a más personas. Bienvenidos y esperamos que esta segunda conferencia sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo con el programa, damos la bienvenida a nuestro segundo conferencista, el investigador de Centro INA Sinaloa, maestro en arqueología, Víctor Joel Santos Ramírez, quien nos impartirá la conferencia titulada La zona arqueológica Las Labradas, próximo equinoccio de primavera. Ahora, conoceremos un poco de la experiencia curricular de Víctor Joel Santos Ramírez, quien es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la década de los 90, participó en los proyectos de investigación de arqueología histórica en la Ciudad de México, la Casa de la Primera Imprenta en América 1990-91, el edificio de la Alhóndiga y Casa del Diezmo de Catedral 1991, el exconvento de Santo Domingo 1991 y el edificio del Excolegio de Niñas 1992-93. Colaboró como investigador en los proyectos El Camino Real Project, Nuevo México University 1994, el proyecto arqueológico Xcaret, INA 1994, Toluca Ballet Project Symposium Institution 1997, Salvamento Arqueológico de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, INA 1997-98, Proyecto Arqueológico Calica, INA 2001 y Proyecto Arqueológico Cerro del Judío, INA 2002. Fue responsable del programa de sistematización de la Biblioteca Juan Comas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 1994-2002. Colaborador del periódico Humanidades de la UNAM, 1993-1998. Editor fundador de la revista Actualidades Arqueológicas 1995-2001 y fundador del simposio Román Piñapchán 1995. Es autor de los libros La Iglesia de la Villa de Sinaloa, Arqueología Histórica 2014. El Colegio Jesuítico de Sinaloa, Arqueología, Historia y Arquitectura sobre el establecimiento fundacional de las misiones del noroeste de México 1591-1770, 1914, y las misiones jesuíticas en Sinaloa, pasado y presente de los monumentos históricos 2015. También ha coordinado los libros Las Labradas, 5 años del proyecto arqueológico 2015, Los petroglifos del norte de México 2006, Tributo a Jaime Libac 2008, Trópico de Cáncer, Historia y Arqueología del Sur de Sinaloa 2012 y De las Labradas a Mazatlán, Historia y Arqueología 2014. Es editor del libro Arqueología Monacal, Monasterio Femenino de San Jerónimo, siglos XVI al XIX, 2019. En la actualidad es investigador de Centro INA Sinaloa. Bienvenido, maestro Joel. Estamos atentos a su participación y esperemos que sea del agrado de todos. Adelante. Bien. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión, los de conferencia del Centro INA Sinaloa será a propósito de la zona arqueológica Las Labradas. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes tengan la posibilidad y que todos podamos ver de mejor manera lo que es esta zona arqueológica
nada más déjenme tantito. Me parece que ahí está. Espero se pueda apreciar muy bien. La zona arqueológica Las Labradas es un sitio caracterizado por la de grabados rupestres, petrograbados o petroglifos, como también son conocidos, en un agrupamiento de piedras basálticas localizado en una playa que lleva el mismo nombre, al sur del estado de Sinaloa, en el municipio de San Ignacio, a 60 kilómetros al norte de Mazatlán. A diferencia de la mayoría de zonas arqueológicas que existen en México, en Las Labradas no existen monumentos. Es un sitio, parte de un paisaje natural, con una belleza excepcional, por encontrarse en la playa y en contacto permanente con el mar. Es la primera zona arqueológica abierta al Sinaloa. Fue declarada zona de monumentos arqueológicos el 30 de noviembre de 2012. Estas son unas vistas panorámicas del área donde se encuentra la zona de grabados rupestres, la planicie costera del sur de Sinaloa, fondo en los restos de un antiguo volcán, pequeña cordillera que más adelante va a dar origen a la Sierra Madre Occidental. Algunas fotografías que nos muestran cómo se encuentra en la actualidad el acceso a la zona arqueológica. Forma parte del área natural protegida meseta de Cacaxtla, 50,000 hectáreas, de flora y fauna, dada su riqueza natural, propició que se desarrollara una fauna endémica que hoy en día es protegida en toda esta área. Les voy a hablar un poco de los antecedentes de este lugar, muy interesante. En 1890, este sitio fue reportado por un de nombre O.H. Howard en la revista Journal Royal Anthropological Institute, Great Britain and Ireland. Un artículo sobre las labradas permaneció prácticamente desconocido en nuestro país. Las Labradas, un sitio conocido localmente, pero poco visitado, ya que era de difícil acceso. No fue sino hasta la construcción de la actual autopista Mazatlán-Culiacán, lo cual se llevó a cabo esa construcción en los años 90 del siglo pasado, y la creación del ejido poblado de la Chicayota, fue entonces que se abrió un acceso a la playa y fue posible visitar. Sin embargo, el sitio no era el principal atractivo. La gente, como lo hace hoy en día, a disfrutar de la playa, sobre todo en Semana Santa. La mayor parte del año, este era un lugar solitario, ocasional para la pesca deportiva, recolección de ostión y práctica de surf. Al inicio del siglo XXI, Las Labradas se mantuvo como un lugar virgen, intocado por la industria pesquera, el crecimiento urbano y desarrollo turístico. En el año 2000 fue incluido en el decreto de protección de 50,000 hectáreas del ANP, meseta de Cacaxtla, con la categoría de flora y fauna. Sin embargo, aún se desconocía su importancia cultural, aunque el sitio fue registrado en los años 90 en el Registro Público de Monumentos Arqueológicos como parte del proceso. No obstante, el trabajo de investigación arqueológica se desconocía su antigüedad, el número y características de los grabados rupestres, así como la cultura que los realizó.
Estas fotografías realizadas por Miguel Valadez, quien fue cronista en Mazatlán, fotógrafo, se llevaron a cabo en los años 70, cuando Las Labradas, como se podrá apreciar, pues era un lugar inhóspito, poco visitado, y que dio lugar pues a que fuese fotografiado de la manera en cómo lo hizo este personaje de Mazatlán. Las Labradas comenzaron a investigarse formalmente por el INAH a partir de la primera temporada de campo en el 2009, aunque en realidad comenzamos a desarrollar el proyecto desde el año 2003. El principal hallazgo fue descubrir el sitio. Anteriormente, registrar, clasificar e interpretar los petrograbados, definir sus características tecnológicas, integrar información primero en una planimetría y después en mapas realizados con el uso de una estación total. Fuimos, en este sentido, los primeros en aplicar esta tecnología en México. Desde el principio, planteamos que los asentamientos de la cultura que realizó los petrograbados debían de encontrarse cerca de los arroyos. En la primera temporada realizamos varios recorridos. Así fue como encontramos el sitio del océano, donde registramos durante los primeros días de su explotación una industria lítica con todo el proceso de fabricación de manufactura de instrumentos a cortar, como cuchillos y puntas de proyectil. Todo esto en una capa de suelo sin seca, una tecnología que data del 3000 al 6000 antes de Cristo, pero que lamentablemente no hemos podido fechar de manera absoluta con radiocarbono 14, ya que hasta la fecha no hemos podido encontrar una última para llevar a cabo este análisis. En este lugar también he encontrado evidencias de asentamientos tardíos, no solamente el más antiguo, que es el que están viendo en la pantalla, sino que asentamientos posteriores, donde ya encontramos enterramientos asociados con ocupaciones cerámicas, todos estos datados entre los años 750 al 1150 después de Cristo. Algunos de los periodos que están viendo en la pantalla corresponden a los sitios con las propuestas tentativas en cuanto a su ocupación. Podrá apreciarse, estos sitios se localizaron muy cerca del río Piaxtla, de los arroyos, en una periferia de 20 kilómetros en torno a la zona costera donde se encuentra el sitio o el área nuclear de Nevados Rupestres Las Labradas. Pueden apreciar algunos enterramientos que hemos excavado. La fase cerritos, que son los periodos tardíos, identificados por la cerámica, en un sitio denominado Prójimo, en la región de Duranguito, en el municipio de San Ignacio, donde hemos podido excavar enterramientos, y en otros lugares donde se encontró este cerro y los artefactos de concha, en el sitio El Yugo, que se encuentra a 1 kilómetro hacia el norte de la zona arqueológica. Y las últimas ocupaciones que hemos datado también y que muestran las ocupaciones costeras en toda esta región, en esta zona costera, hemos denominado del Trópico de Cáncer. Desde que iniciamos las aproximaciones en el 2003, nos pareció que nos encontrábamos ante un sitio de arte. No correspondían a representaciones prehispánicas. ¿A qué me refiero? A las representaciones
que conocemos de la pictografía o de los diseños mexicanos en el centro del país, como los nahuas, o desde el periodo clásico, o más próximos en el occidente de México, los grabados rupestres de las labradas no tienen similitud los diseños con los culturales. Por lo tanto, pensamos que los petrograbados debían remontarse a periodos más antiguos, tal vez a una etapa previa al inicio de la agricultura, a la época conocida como arcaica, cuya periodicidad es muy, ya que abarca del año 10.000 al 1000 antes de Cristo. Esta tesis la hemos venido demostrando a lo largo de los descubrimientos realizados en nuestras temporadas de campo a partir del 2009. En ese sentido, las labradas no corresponden a un sitio habitacional, ya que era imposible establecer en un lugar sin cuerpos de agua dulce cercanos, se encontraban a más de 1 kilómetro de distancia. Los grabados rupestres fueron realizados durante años o en diferentes épocas por grupos de especialistas, un tipo de gremio antiguo, depositario de técnicas de piedra sobre piedra. No utilizaron metales, quienes expresaron a través de este arte o de esta forma de tallar piedra su cosmovisión representada en figuras geométricas como son puntos, líneas, círculos sencillos, concéntricos, infinidad de espirales, así también homorfas, como estamos observando en este momento, figuras humanas representando personajes, así también zoomorfas o de animales y fitomorfas. Todas estas expresiones que tuvieron como objetivo consagrar al espacio físico, convertirlo en un recinto sagrado y por lo tanto en un lugar de práctica. En nuestras investigaciones, en estas gráficas, el universo de petrograbados, la mayor parte, un 62% correspondiente a figuras geométricas, un importante número de figuras humanas, el 22%, y el resto, representaciones de animales, plantas y una serie de indefinidos. Aquí tenemos otros ejemplos, voy a mostrar más adelante con más precisión unos grabados, pero estos son unos ejemplos de las representaciones humanas estilizadas, casi siempre en una posición que es muy característica del arte rupestre. Figuras extáticas, no estáticas, extáticas, es decir, en éxtasis, asociadas con el sol y con las dobles espirales. La marcada presencia de símbolos solares en la mayoría de petrograbados y la cercanía de las labradas con el trópico de Cáncer, esto es la línea imaginaria de este trópico, se encuentra a 29 kilómetros al sur, una distancia en realidad poco significativa en la escala terráquea, sugieren que este sitio estuvo consagrado al solsticio, el cual se presenta entre los días 20 y 23 de junio, ya que en este lugar es posible registrar a través de la observación, principalmente en los ocasos, o la observación de los ocasos, su detención en los trópicos y paso por los equinoccios. Los días del mes de junio son los más largos del año. La luz y el calor llegan a su máximo nivel, consumiendo la vida vegetal y animal. En esta región del país, el solsticio anuncia el comienzo de la temporada de lluvias
el inicio del periodo de fertilidad de regeneración. De acuerdo con investigadores como la doctora Teresa Rode, quien ya falleció, los solsticios formaban parte de las cosmovisiones más antiguas de la humanidad, anterior a los calendarios agrícolas. Mejor se han estudiado, se han identificado en las antiguas culturas. Por lo tanto, propuesta apoya nuestra tesis acerca de que las labradas muy posiblemente se remonten a la época arcaica. Por otro lado, conocemos el nombre de la cultura que lo realizó. Es imposible saberlo por la inexistencia de escritura y de referencias históricas. Es por lo tanto una cultura arqueológica, a la que hemos denominado Chicayota, porque este es el nombre del arroyo actual y del cual dependieron los asentamientos antiguos en esta región. Sus peculiaridades artísticas y patrimoniales tienen que ver con que corresponden a un estilo o tradición de arte rupestre practicado en el occidente de México, ya que Las Labradas es el sitio con el mayor número de petrograbados. Existen otros, aquí mismo en Sinaloa, con características menores en el norte de Nayarit. Por otro lado, los grabados de Las Labradas fueron realizados sobre basalto. Esto es importante, ya que el basalto es una de las rocas más duras que existen, entre 5 y 7 en la escala de Mohs, que es la escala que nos permite medir la dureza de las piedras, con una calidad técnica y artística que supera otras expresiones rupestres del norte de México. Es el sitio con el mayor número de grabados rupestres concentrado en un espacio relativamente pequeño. Tal vez el único sitio en el continente americano con estas características, playa del Océano Pacífico, y posiblemente el más antiguo. En Las Labradas existen alrededor de 500 grabados rupestres, prevaleciendo las representaciones humanas, estilizadas, concéntricos, espirales, cruces y un importante número de figuras abstractas de diversos. Fueron realizados técnicas de percusión a partir de incisiones, pequeños puntos en las piedras, realizadas con percutores siguiendo un diseño dibujado en la piedra, el cual finalmente fue modelado a través de diversos pulimentos, de tal forma que algunos petrograbados fueron terminados como bajos relieves, inclusive algunos que haberse realizado en una piedra, por ejemplo, en la punta de una piedra, se diseña un rostro, pues realmente vamos a hacer un breve recorrido por la arqueológica. Si llegamos, nos vamos a encontrar con este primer grupo, el centro de la concentración del grupo de los zorros, porque nos vamos a encontrar como un elemento importante de dos pequeños animalitos, aparentemente zorras, que se encuentran en torno a una espiral que se podrá apreciar perfectamente ahí, y en torno a este grupo de diseños retrograbados vamos a encontrar la representación de un felino, porque distingue por las características de su cabeza, sus patas, como se aprecia en la figura ya con el torneado en rojo,
Así también hay otro pequeño grupo de animalitos que parecen caminar hacia el poniente, que son zorritos, ¿sí? Y por encima del elemento de los dos zorros se va a encontrar la representación de un rostro humano, el que se aprecia ahí iluminado por el sol, con los pelos de punta. Un atributo que vamos a encontrar en muchas de las representaciones humanas, de los rostros y de las figuras estilizadas de personajes que van a conservar como elementos distintivos el que en sus orejas se van a ver de manera más grande porque van a estar representadas las orejeras, los cabellos de punta, no en todas las ocasiones, pero sí en la mayoría, y vamos a encontrar a través de los representados sus ojos y la boca, y su cuerpo, pues de la manera utilizada más simple en un dibujo. En el caso, por ejemplo, un personaje con la cabeza triangular, los que vamos a ver, sus orejeras, los ojos, la boca abierta, el cuerpo, los pies, pero el brazo izquierdo de una manera no normal, un brazo largo que se extiende por el codo de manera triangular hacia arriba y que pues va a ser el único uno de los personajes que tenemos en este conjunto. Otros, una vista más o menos no se aprecia muy bien aquí. Y este que define mucho del significado de las labradas. La representación de un personaje estático, con los brazos abiertos hacia arriba, un por encima, que en la fotografía se muestra, por ejemplo, cómo este fenómeno se aprecia justo en el año en los ocasos. En los ocasos encontrar el sol en esa posición casi coincidente con la que encontramos aquí. Y así, otros personajes caminando. Y este otro que les quiero sumamente la atención porque son dos individuos, uno en la esquina de una roca que representa la cabeza, pero en la parte cenital de la piedra, en el panel cenital, localiza un personaje dibujado también, ambos unidos por la cabeza con una línea. Una representación de dos personajes o un mismo personaje, como si se tratase de un desdoblamiento, en este caso de lo que se está representando al parecer, que es muy interesante y que podemos apreciar en este dibujo y en esas fotografías de mejor manera. Están muchos en los representan los dedos de manos y pies, regularmente son 3, se representan, ¿sí? Y bien. Otro grabado es fue vandalizado de manera muy clara, no sabemos en qué época, casi destruido, pero es posible apreciar hoy en día que se trata de un personaje, es un cuerpo de reptil, un antropomorfo, con cuerpo de reptil, con de cuernos, y se aprecia también lo que puede tratarse de un cetro en cerca de lo que sería su brazo derecho, ¿sí? Un grabado muy interesante que hemos estudiado y que lamentablemente no es en buen estado, pero me parece que los frutos están ahí presentes. Otra vista de las labradas hacia la zona de la playa. Y ahora el conjunto principal, el de la doble espiral lamígera, que es digamos, lo que más se ha distinguido en las labradas, y que en realidad es un conjunto donde vamos a encontrar varios elementos.
La doble espiral es el centro de la que encontramos en la parte superior en la misma roca. Su talla es muy fina, realmente es un muy buen acabado desde el punto de vista técnico. El centro es la doble espiral, es el principal elemento. Y en ese mismo conjunto vamos a encontrar la parte de abajo, cenital, le llamamos, está observando hacia el cielo, hacia el cenit, y está asociado a un rostro muy característico, muy interesante, que está asociado a este, y a estos grabados encontramos un antropomorfo en posición extática, de pie, con los brazos hacia arriba, las puntas del cabello, que es uno de los distintivos, asociados a lo que podríamos definir o denominar como escudos, ya que son soles o son círculos donde emanan rayos. Más abajo, otro petrograbado escondido porque no se aprecia a simple vista. Vemos a un personaje que emerge, nace de una doble espiral, cuyo brazo izquierdo también forma una espiral con características dentadas. Espiral dentada en su brazo izquierdo, y se aprecian, representan los ojos, una oreja, o mejor dicho, una orejera, y los pelos de punta. Son los elementos que vamos a encontrar en estos grabados. Aquí otro grabado que está muy cerca de este mismo conjunto. Continuando con algunos grabados que hallamos en la zona arqueológica y que hemos observado particularmente en los ocasos, son las representaciones de espirales, círculos solares, escudos solares, representación, en este caso en la del medio, es un cánido, es un perro aparentemente, puede ser un zorro, que esté identificado ahí, y en el otro extremo, lo que hemos denominado la forma de caracol, pero en realidad se trata de formar una figura que sugiere, en caso nuestro, a lo que podría similarse a un caracol. Otros más de estos conjuntos que vamos a hallar en la zona arqueológica. A lo largo del agrupamiento de rocas, no existe un orden aparente en la distribución de los petrograbados. Algunos se encuentran en la superficie, otros en los costados e inclusive en las esquinas. Parece arbitraria, son difíciles de apreciar a simple vista. Se observan mejor en los días claros. Es muy difícil detectarlos en los días nublados. Las mareas altas suelen cubrirlos durante los periodos de luna llena y naciones. Además, se requieren condiciones especiales de iluminación, la luz rasante que genera el sol, horas de la mañana y por la tarde favorecen su observación. Esta es la última parte de la zona sur, de la zona arqueológica, y es donde termina este agrupamiento de rocas basálticas que fueron productos de una erupción que ocurrió en este lugar. Bien, ya para concluir, preparé algunas fotografías que ilustran lo que es hoy en día la zona arqueológica, la cual se encuentra abierta al público desde el año 2013, ya bajo la operación y manejo del INAH. Todos los días permanece abierta con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, siempre y cuando lo permitan las condiciones meteorológicas y hoy en día las indicaciones de la Secretaría de Salud
Las Labradas es el último sitio declarado zona de monumentos arqueológicos en el año 2012 que se ha llevado a cabo formalmente y decretado presidencialmente. Después se ha suspendido la realización de decretos y eso es algo muy relevante porque en muy poco tiempo, desde el inicio de su investigación, en el 2009 al 2012, se han podido obtener muchos logros, declaratoria, como zona de monumentos arqueológicos, pero también ese mismo año, en el 2012, fue ingresada indicativa de México ante la UNESCO para recibir una evaluación y ser promovida como patrimonio de la humanidad en una categoría mixta, patrimonio cultural y natural. Estas son Las Labradas, un sitio que permanece todavía intocado, la civilización, por decirlo de alguna manera, cuidado, protegido por el INAH, y donde se llevan a cabo diversas actividades, parte de la visita pública, a conocer y que la oportunidad de disfrutar del espacio, sobre todo en épocas del año en que no hace mucho calor, el invierno del Pacífico y en particular en la celebración de los equinoccios, el equinoccio de primavera, los 21 de marzo, que es cuando se celebran una serie de eventos en los cuales pues, se reciben muchas visitas y se llevan a cabo diversas actividades académicas, actividades artísticas, que pretenden englobar mucho de en una época antigua y el patrimonio cultural que hoy representa, no solamente en la parte patrimonial, tangible, sino también en la conservación de otras actividades como el ulama, o juego de pelota, que es siempre hispánico y que todavía se conserva en esta región del sur de Sinaloa. Algunas de las actividades que se llevan a cabo en torno a la zona arqueológica, el número de visitantes hasta antes de la pandemia teníamos una visita pública de visitantes al año, lo cual esperamos superar ahora que se normalicen la situación de salud. Estas son, grosso modo, algunas características de la importancia patrimonial de esta zona arqueológica poco conocida, muy importante, y para Sinaloa, pues para todos nosotros es muy importante que este lugar continúe siendo conocido y difundido a nivel nacional e internacional. La presentación de hoy la dedicamos en particular a la desaparición de nuestro querido Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología, quien en esta fotografía es pues el registro que tenemos de su visita junto con Ángeles Olay, siendo ella presidenta del Consejo de Arqueología, en el 2016, gracias al hecho de que ha existido una coordinación muy importante con arqueología y las demás áreas dentro del INAH, es que ha sido posible que esta zona sea hoy protegida, sea y continúe siendo investigada en antropología e historia, y pues estamos en una etapa en la cual tenemos mayores trabajos, publicaciones, y por último, pues invitarlos a todos nuestros público, a todos quienes se interesen en visitar Las Labradas, el que puedan asistir,
relativamente no es difícil llegar más y seguramente pues podrán tener esta experiencia, una experiencia rupestre en el... Pues muchas gracias por su atención. Hasta luego. Agradecemos su asistencia a la segunda presentación del ciclo de conferencias 2022 y los invitamos a continuar con su permanencia en las próximas conferencias. Asimismo, les comentamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes lo podrán consultar en el sitio web de INA Sinaloa. La tercera conferencia será el día miércoles 6 de abril a las 17 horas, hora centro, y estará a cargo del doctor Mirko Mazardro, con el tema La apropiación social del patrimonio, caso Mestre, Italia. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV, así como los colaboradores del Cuerpo Académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ISIC, Instituto Sinaloense de Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en las próximas presentaciones. Que tengan una excelente tarde. Gracias.